Estamos en nuestra serie Los Medios de Gracia. Ya tuvimos la introducción, vimos el miércoles pasado el primer medio de gracia, que es la palabra de Dios predicada. Entendimos por la introducción establecida que los medios de gracia son los instrumentos, los medios que Dios ha establecido para edificar a su pueblo, a su iglesia, para aplicar la obra redentora en sus escogidos. Podríamos sintetizarlo en que los medios de gracia son los verdes pastos que Dios nos provee en este peregrinaje para poder caminar con acierto en medio de este mundo caído. El miércoles pasado afirmamos y reiteramos en que todos los medios de gracia son importantes, pero que la palabra es el centro de todos los demás medios de gracia. Que cuando la palabra de Dios es expuesta fielmente, es Cristo mismo quien habla a su pueblo. Y habla para salvación de los que no habían creído y para santificación de los que han creído. Hoy vamos a ver el segundo medio de gracia, que es la Santa Cena del Señor. La palabra peregrinaje nos recuerda que estamos de paso en este mundo caído, que esta es una morada temporal, imperfecta, que fatiga, frustra, aflige, aunque en medio de ella también experimentamos momentos de alegría y gozo, pero ninguno de ellos se asemejan en lo más mínimo a la plenitud y el gozo perfecto que experimentaremos cuando estemos con Cristo eternamente. Este peregrinaje está acompañado de momentos de bastante debilidad y dolor. ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo lidiar con esos difíciles momentos en este peregrinaje? La respuesta es clara: acudiendo a los medios de gracia, abrazándolos diligentemente y usándolos en la forma que el Señor ha establecido. No necesitamos cosas distintas a esta provisión divina. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otro recurso que pueda proveerle al creyente lo que Dios ha prometido en su palabra fuera de los medios de gracia, fuera de estos verdes pastos que nos hacen descansar. La fatiga se incrementa, la tristeza aumenta, el dolor crece cuando descuidamos el uso de estos medios o cuando los usamos separados del Evangelio y el Espíritu de Dios. Pues los medios de gracia separados de la asistencia del Espíritu Santo serán obras infructuosas que no producirán ningún efecto sobre nuestra carne. ¿Qué veremos hoy entonces acerca de la Cena del Señor? Primero, su dependencia a la Escritura, su relación con el pacto o la teología pactual y su naturaleza. Esos son los tres aspectos que vamos a ver hoy de la Cena del Señor. Y acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, está hablando el apóstol Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué decimos entonces que la cena del Señor depende de la palabra de Dios como medio de gracia? Pues la cena del Señor sería absolutamente incomprensible para todo hombre a menos que pudiéramos conocer por la Escritura lo que ella representa, lo que ella significa. Es la palabra escrita la que le da significado a esta ordenanza. Sin la palabra de Dios sería un ritual vacío para nosotros. Así que la palabra de Dios es poderosa y eficaz sin los demás medios de gracia. Pero los demás medios de gracia serían infructuosos sin la palabra de Dios. Y esto debe quedar claro. Corre y existe el peligro de que usemos los medios de gracia distanciados de lo que la palabra de Dios enseña. Es decir, podemos utilizar la oración, pero hacerlo de una forma en que la palabra no lo enseña. Y por lo tanto no veremos ni respuestas ni efectos en la oración. Podemos participar de la cena del Señor, separados de la Escritura. Por lo tanto, hacerlo de manera indigna, arriesgándonos a muerte y a una enfermedad. Podemos participar del bautismo separados de la palabra de Dios y creer que nos estamos bautizando cuando en realidad nos estamos dando un simple chapuzón. Asimismo, con todos los medios de gracia, no es solo la práctica de este mismo, es que la práctica de este esté regulada por la palabra de Dios. La cena del Señor es algo tan solemne, tan glorioso y tan precioso que es un medio de gracia que quedó establecido con una gran advertencia. Y mire ahí mismo en 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y como bien enseña la Escritura, muchos han muerto por beberla indignamente y muchos están enfermos por beber indignamente la cena del Señor. Hoy no pretendo abarcar todos los aspectos sobre la cena, sino establecer esta como un medio de gracia. En el libro Festín Pactual de Ryan Davidson, un libro que se los recomiendo, donde se explica la cena del Señor en detalle, dice lo siguiente: cuando vienes a la mesa y participas sin discernir la conexión que hay entre la señal y el objeto señalado, es decir, entre el cuerpo de Cristo y los elementos usados, entonces estás tomando la cena del Señor indignamente. La cena del Señor no puede ser tomada por alguien que no entiende su significado y lo que representa. No discernir es no examinar lo que la cena del Señor nos recuerda sobre su sentido pactual. Es presentarnos a la mesa desconociendo lo que ésta significa y sin examinar nuestra propia vida. La cena del Señor es un medio de gracia porque es la palabra de Dios visible, materializada. Es el Evangelio mismo haciéndose claramente comprensible mediante este recordatorio de lo que Cristo hizo, de lo que está haciendo y lo que va a hacer. Cuando participamos de la cena del Señor, no estamos comiendo literalmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Pues si literalmente fuera así,
Cada domingo estaríamos comiendo un pitico del cuerpo de Cristo. Entendemos que esto hace referencia a Cristo como el pan que quita el hambre para siempre y como el agua de vida que quita la sed para siempre. Asimismo, cuando entendemos que Cristo dice, soy la puerta, no estamos asumiendo como literal que Él es una puerta. Pero, ¿qué es el significado pactual o la relación de la teología pactual de la cena del Señor como medio de gracia? Y acá es donde quiero que establezcamos la intensidad y la importancia de este medio. Vamos a Mateo 26, versículo 26 al 29. Mateo 26, versículo 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Por qué decimos que la cena del Señor tiene una relación directa con la teología pactual? Porque la cena del Señor es un recordatorio de un pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Mire lo que dice el Señor en esta porción. Esta es mi sangre. ¿De qué? Del nuevo pacto. ¿A qué apunta la cena del Señor? No solo recordamos su muerte, no solo recordamos su resurrección, recordamos el cumplimiento de su pacto, el nuevo pacto que sería establecido a través del derramamiento de su sangre. Acompáñeme a Éxodo 24:11 para darle contexto a este festín pactual, a la cena, como un recordatorio del pacto que Dios prometió a su pueblo. Veamos Éxodo 24 desde el versículo 7 exactamente para tener una imagen del contexto. Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Moisés está reunido con los ancianos del pueblo en el llamado que el Señor ha hecho al monte Sinaí. Y se está dando un pacto entre Dios y su pueblo. Y el pueblo está asumiendo su responsabilidad pactual diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho, obedeceremos. Entonces Moisés, para certificar, sellar ese pacto, tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Este pacto estuvo acompañado de una cena. Comieron y bebieron para celebrar, para hacer festín por el pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo. El contexto de lo que está pasando es impresionante. La sangre
ha sellado el pacto. Sangre sobre el pueblo, sangre sobre el altar, sangre sobre el libro de las ordenanzas de Dios. Ha quedado establecido un pacto entre Israel y Dios. Y al establecer este pacto, ahora el pueblo se deleita viendo a Dios en un sentido. Celebran la conmemoración de este pacto, comen y beben. Dios ha mostrado un interés en relacionarse con el hombre mediante pactos. Dios es un Dios pactual. Un pacto, escúcheme bien, es una imposición dada por Dios en la que Dios promete vida al hombre y una recompensa a cambio de obediencia. Dios establece un pacto, el hombre como parte de este pacto debe obedecer a Dios. Pero ¿qué pasó con ese pacto? El hombre no lo cumplió. Dios cumplió su parte, el hombre no. ¿Cuál es este pacto? En el Sinaí estamos hablando del pacto de la ley. ¿El hombre pudo cumplirlo? No. Pero cuando hablamos de la cena, estamos hablando de un nuevo pacto. Un pacto que no fue como ese primer pacto. Porque ese primer pacto no pudo producir en el hombre lo que produjo el segundo pacto. Pues el segundo pacto era mejor que el primero. Y vamos a Jeremías 31 al 34 para entender. Jeremías 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué glorioso el segundo pacto con respecto al primer pacto. Las estipulaciones del pacto de Dios dejan algo claro. Era necesario un nuevo pacto, porque el primer pacto no pudo producir en el hombre salvación. Era necesario un nuevo pacto que estuviera acompañado ya no de un derramamiento de sangre imperfecto, sino perfecto y perpetuo con efectos redentores. Y este pacto del que está hablando Jeremías es el pacto que se cumplió en Cristo con su muerte y el derramamiento de su sangre. Y esa cena del Señor entonces era el festín el festín pactual para celebrar la inauguración de ese segundo pacto que sería mejor que el primero. Pues en la ley sería escrita en los corazones, la maldad sería perdonada de una vez y para siempre, y el Señor no se acordaría más de sus pecados. Pero para que esto sea posible, Dios demanda en su pacto un conocimiento salvador, un conocimiento salvífico de Él.
Dios demanda no solo amar su ley, sino cumplirla. Dios demanda perfección, justicia perfecta. ¿Y cómo hacer esto? Amar su ley puede ser tal vez algo llamativo, pero cumplirla perfectamente, nadie puede hacer esto. Las estipulaciones de Dios es que lo conozcan de manera salvífica, que amen su ley y la obedezcan. Y tener una vida perfecta. Esta es la demanda para que un hombre pueda sentarse a la mesa con él. Por tanto, si un hombre va a participar de la cena del Señor, se está sentando a la mesa con aquel que cumplió su parte del pacto. Y él demandará que quien se siente con él haya cumplido la otra parte del pacto. Que lo conozca salvíficamente, que ame su ley y la obedezca perfectamente, y que tenga una vida perfecta y recta. De lo contrario, el incumplimiento de la otra parte hará que todas las consecuencias establecidas recaigan con todo el peso. Cuando vamos a la cena del Señor, nos estamos sentando a su mesa para ser parte de la celebración de un nuevo pacto. Pero ¿cómo podemos sentarnos a la mesa si nosotros no hemos cumplido la parte del pacto que nos corresponde? Hemos quebrantado una y otra vez su ley. No le amamos como deberíamos amarlo. No amamos su ley ni la obedecemos como Él lo ordena. No tenemos la vida que Él manda para que podamos sentarnos a su mesa. Pues este Dios que hizo el pacto del que habla Jeremías, no solo cumplió su parte, sino que dio una provisión especial a la otra parte para que pudiera ser tratado como si hubiera cumplido la parte del pacto que no cumplieron. Pues Dios estableció este pacto sabiendo la incapacidad del hombre para obedecerle. E hizo un pacto preparando la provisión necesaria para cumplir lo que la otra parte no podría cumplir. Dios sigue ordenando al hombre que debe guardar la ley para sentarse a su mesa. Pero en este nuevo pacto ha hecho algo que no hizo en el primero. Ha escrito esta ley en nuestro corazón, pero ahora viene acompañado de un sincero amor por obedecerla, de poder para cumplirla y amor para cumplirla, aunque claro está, ninguno de nosotros la cumplirá perfectamente, pero sí sinceramente. ¿Y cómo dio esta provisión? ¿Cómo podemos ser tratados como si hubiéramos cumplido la parte del pacto que nos corresponde? Obediencia. A través de Cristo. Porque Cristo obedeció perfectamente la ley. Pero además murió por los infractores de su ley que vino a salvar. Es entonces por Cristo que un hombre puede sentarse a la mesa y poder estar con Dios y permanecer con vida. Pues al sentarnos a la mesa, Cristo es nuestro sustituto y por causa de nuestro sustituto, el Padre nos ve como si hubiéramos cumplido la parte del pacto que nos fue dada. No por nosotros, sino por Cristo. Así que en la cena del Señor no solo recordamos su muerte y su resurrección, celebramos, hacemos un festín porque nos podemos sentar a la mesa como si hubiéramos cumplido la parte del pacto que nos correspondía.
como si amáramos y obedeciéramos perfectamente su ley, como si viviéramos la vida perfecta que solo Cristo vivió. ¿Cómo no estar de fiesta cuando tomamos la cena? Pues si somos tratados como si hubiéramos vivido la vida de Cristo. En la cena del Señor también celebramos entonces que las demandas dadas por Dios también se cumplieron. El conocimiento salvífico nos fue dado gracias a Cristo, porque nos fue dado como don. En la cena del Señor celebramos que Cristo nos dio la fe para poder creer mediante su Espíritu y arrepentirnos de nuestros pecados y amarle. En la cena del Señor celebramos que por esa fe salvífica podemos conocerlo y amarlo. En la cena del Señor celebramos que nos ha sido dado amor por su ley y poder para obedecerla. Pero que aunque no la cumplamos perfectamente, seremos tratados como si la viviéramos de manera perfecta por Cristo. Porque Cristo nos imputó su vida de obediencia. Así que en la cena del Señor celebramos que Dios cumplió la parte de su pacto, pero en Cristo nos dio la provisión para cumplir la parte que debíamos cumplir y ninguno de nosotros ha cumplido. ¿Y cómo no celebrar este momento? Fue Cristo quien abrió nuestros ojos para conocer verdaderamente a Dios para salvación. Fue Cristo quien nos perdonó. Fue Cristo quien nos declaró justo. Por eso le conocemos de manera perfecta. Y esa perfección viene solo gracias al perdón que Él promete. No me acordaré más de sus pecados. Por eso es un festín cuando nos sentamos a la mesa, porque celebramos que aunque estamos con Él, Él ha prometido no recordar más nuestros pecados. Y aunque somos pecadores sentados a la mesa, podemos sentarnos a la mesa seguros de que ya no se nos acusa por ningún pecado. Pero esto solo para aquellos que han creído en Cristo y han sido traídos a vida. Pues si tú quieres sentarte a la mesa de un Dios santo, santo, sin Cristo, serás tratado como un infractor de la ley de Dios. Y lo único que podrás recibir será muerte y enfermedad. ¿Ven por qué es tan serio el momento de la cena del Señor? A veces muchos nos dicen, pastor, pero pareciera que ustedes ponen muchas arandelas para que la gente no cene. No, mis hermanos, no son arandelas, es amor. Porque hay de aquel hombre que se siente a la mesa sin Cristo. Recibirá todo el peso por no cumplir la parte del pacto que le corresponde. Pero cuando estamos en Cristo, nos sentamos a la mesa, no porque somos hombres sin pecado, sino porque hemos sido lavados por aquel que no cometió pecado. La cena del Señor es un festín. El nuevo pacto contiene estipulaciones altísimas que por nosotros mismos no hubiéramos podido cumplir. Pero Dios conocía nuestra incapacidad y proveyó en Cristo entonces el cumplimiento perfecto de la ley. Nos imputó esa perfecta vida de obediencia para que ahora nos sentemos a la mesa con paz, con tranquilidad y con gozo. Nos sentamos a la mesa sin ofender a Dios a pesar de lo que nosotros somos. Y no porque no hayamos transgredido la ley, no, porque somos tratados como si estuviéramos viviendo la vida que Cristo vivió. Cuando partimos el pan y tomamos de la copa, nos sentamos a la mesa, no bajo la perspectiva
de que somos viles, culpables, violadores del pacto. No, así no debemos presentarnos a la mesa. A la mesa nos presentamos con la seguridad, la confianza y la paz que tenemos en Cristo por cumplir las demandas del pacto. Pues si nos sentamos a la mesa mirando nuestra vida, ¿quién podrá tomar la cena del Señor? Nadie. ¿Quién podrá sentarse en paz y tranquilidad a la mesa ante un Dios santo, santo, santo? Ninguno. ¿Quién podrá salir con vida? Nadie. Pero ¿por qué hay paz? ¿Por qué nos sentamos con gozo? ¿Por qué nos sentamos con alegría y con confianza sabiendo que somos pecadores? Porque Cristo cumplió por nosotros las demandas del pacto. Por eso la cena del Señor nos recuerda la provisión que Cristo ha dado y lo que ha hecho en favor nuestro. Es lo que recordamos cada domingo que tomamos la cena del Señor. Es lo que vemos cada domingo. Que Cristo es nuestro sustituto. Es por Él que podemos tomar la cena y seguir con vida. Mucho cuidado, porque la cena del Señor no es un premio para las buenas personas. Es que voy a tomar la cena del Señor porque esta semana me porté bien. Esa enseñanza carismática y liberal que ha hecho tanto daño en nuestro imaginario, acompañado de nuestra religiosidad y aún de nuestra penosa confianza en nuestras obras, no debe estar en nuestra mente. La cena del Señor no es una recompensa a que nos portamos muy bien durante la semana. La cena del Señor es una celebración de lo que Cristo hizo porque nosotros jamás podríamos hacerlo. Pero si tu fe no está en Cristo y no hay un arrepentimiento de tu pecado, no debes tomar la cena del Señor. A menos que quieras verte cara a cara con un Dios que no da por inocente al que pisotea la sangre de Cristo. Los hombres pecadores que saben que son indignos para estar a la mesa, pero se acercan a ella dependiendo de Cristo y no de sus facultades, podrán tomar de la cena del Señor. Porque la confianza está en lo que Cristo hizo, no en lo que nosotros hacemos semana tras semana. La cena del Señor es para aquellos pecadores que necesitan un mediador y que entienden que sin Cristo están perdidos. La cena del Señor es un recordatorio de cuán miserables somos, pero de cuán glorioso es Cristo. Y que gracias a Él podemos sentarnos a la mesa. Qué gran festín es la cena del Señor. Pero esta solo debe ser tomada por aquellos que tienen a Cristo como mediador. La naturaleza entonces de la cena es mucho más que un mero recordatorio. Pero debemos entender algo. La cena del Señor no se consume bajo el parámetro de la transustanciación. Es decir, no se convierte en pan, no se convierte el pan en carne, ni la copa en sangre, como enseña la Iglesia Católica Romana. Esto es una blasfemia contra el sacrificio de Cristo. Pues decir que Cristo es sacrificado cada domingo o cada vez que se toma la cena es decir que el sacrificio de Cristo no fue perfecto y debe presentarse una y otra vez para lavar los pecados. Cristo se dio una vez y para siempre de manera perfecta y ese único sacrificio es suficiente para lavarnos y salvarnos de nuestros pecados pasados, presentes y futuros.
pero tampoco compartimos la naturaleza de la cena como si fuera la consustanciación, como lo enseñan los luteranos. En un sentido místico, en un momento entonces, el pan y la copa toman una naturaleza mística y especial. No. Él no dijo literalmente que su cuerpo es ese pan y que esa copa era su sangre. Son dos figuras metafóricas. Él es el pan de vida, es el agua de vida. Entonces, ¿qué significa comer y beber el pan y la copa? Significa abrazarlo mediante la fe. No es al cuerpo en los elementos, es a Él mediante la fe. Primera de Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Nota que es un lenguaje metafórico? Este participar que utiliza Pablo en Corintios, en el griego es koinonía, que significa comunión. Lo que está diciendo Pablo es que cuando tomamos la cena del Señor, tenemos koinonía, tenemos comunión con Dios. Esa participación es una comunión íntima con Él. Participamos de los efectos de su obra redentora efectuados por el cuerpo y por la sangre. No se vuelve a dar un sacrificio, no. Cristo se hace presente en medio de su pueblo cuando tomamos el pan y tomamos la copa, no en los elementos, sino en medio de su pueblo. Cuando estamos tomando la cena del Señor, podemos decir, Cristo está presente, no en el pan y no en la copa, está presente en medio de su pueblo, mientras celebran que Él cumplió el pacto que nosotros no pudimos cumplir. Él está presente y por eso es un medio de gracia. Porque su presencia nos fortalece. ¿Ven por qué la cena del Señor no puede hacerse de manera virtual? Cada uno haga la cena en su casa. Esto no es posible. Porque Él se hace presente cuando su pueblo se reúne a celebrar lo que Cristo hizo, y Él promete estar presente en medio de su pueblo. Cuidado con aquellos que enseñan a practicar la cena en sus hogares. Es que tú puedes tomar la cena con tus hijos. Eso no está en la Escritura. Eso es desvirtuar el significado de la cena del Señor. En la cena estamos teniendo entonces una comunión viva, real con Cristo, no por el pan, no por la copa, sino porque Él está presente cada vez que su pueblo bebiere en nombre de Él, para recordar su muerte, pero para recordar el pacto, el nuevo pacto, un pacto perfecto, porque Él lo cumplió por nosotros. Así, esta verdad nos motiva, nos anima cada domingo a vivir para Él, recordando lo que Él ha hecho, recordando su perdón, recordando sus beneficios, recordando que son aplicados en nosotros. Esta comunión viva nos fortalece para seguir caminando en nuestro peregrinaje. ¿Cómo entonces perdernos la cena? ¿Ven la implicación entonces que tiene esta enseñanza y la importancia que ahora toma también el día del Señor?
Pues en el día del Señor no solo nos exponemos a la voz de Cristo en la predicación pública, disfrutamos de la presencia viva de Cristo cuando tomamos la cena del Señor. Y este medio nos fortalece para seguir luchando con el pecado. Cuando tomamos la cena del Señor, nos está siendo predicado el Evangelio. Estamos comiendo en un sentido el Evangelio, recordándonos lo que Él hizo, lo que nosotros no pudimos hacer, pero que Él hizo a pesar de nosotros. Por eso nos sentamos a la mesa con alegría. Recordamos que hemos sido perdonados y que este perdón nada podrá dañarlo. Hermanos, que podamos disfrutar entonces de este medio de gracia que fortalece la fe para todo aquel que ha creído. Pero también es una advertencia para aquel que no tiene coinonía con Cristo. Pues si tú te sientas a la mesa sin Cristo, estás pisoteando en un sentido, estás menospreciando lo que Cristo hizo y estás diciendo: Dios, puedo presentarme a tu mesa sin Cristo. Eso es tomar la cena del Señor sin creer en Cristo. Decirle a Dios: me siento a tu mesa porque creo que no necesito a Jesús para estar delante tuyo, porque creo que mis obras son lo suficientemente buenas y no necesito a Cristo para estar delante tuyo. La cena del Señor no se puede tomar a la ligera, pero aquel que ha creído la toma con paz, con confianza y seguridad. Que este medio siga fortaleciendo a la iglesia. ¿Qué es entonces tomarla indignamente? Participar de este momento sin comprender y sin entender la naturaleza de la misma, lo que Cristo hizo y lo que representa. La cena del Señor nos recuerda la muerte de Cristo, su obra redentora establecida por el Consejo Intratrinitario desde antes de que todas las cosas existieran. Nos recuerda que el Padre escogió, que el Hijo redimió y que el Espíritu aplicó esas verdades en los corazones. Pero nos recuerda que ahora hacemos parte de un nuevo pacto. Un pacto que nos perdona de una vez y para siempre. Un pacto del cual recibimos todos sus beneficios, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo. Por eso comemos, recordando a través de ese festín el pacto que Dios estableció con nosotros y la provisión que dio en Cristo para poder sentarnos a su mesa. Señor, muchas gracias por este segundo medio de gracia que hoy estudiamos. Gracias por ese nuevo pacto que es superior al primero. Y gracias porque ahora, por la obra de Cristo, te conocemos para salvación. Amamos tu ley y nos has dado el poder para obedecerla. Pero sabemos que mientras estemos en este peregrinaje, no la obedeceremos de manera perfecta, pero sí sincera. Pero al terminar esta carrera, seremos tratados no por la vida que vivimos, sino por la vida que Cristo vivió. Gracias por tu preciosa cena, la cual nos fortalece cada domingo al recordarnos la redención de Cristo, al hacerte presente en medio de tu pueblo mientras la celebra para fortalecerlo. Gracias, Cristo, por hacer posible lo que para nosotros era imposible. Y gracias porque hoy podemos sentarnos a la mesa, no como quien teme,
sino como quien confía en los méritos de Jesús. Te hemos orado en Cristo. Amén y amén.